Bien, nuevamente un saludo cordial a todos los asistentes el día de hoy. Vamos a comenzar con nuestra sesión. El tema que estaremos viendo hoy será Aprende los secretos de los lobos de Wall Street. Vamos a hacer algunas aclaraciones básicas. Estamos en contra de sistemas de trading que ofrecen enriquecimiento rápido. Tampoco apoyamos sistemas que venden indicadores compra en verde, vende en rojo y hazte rico. Tampoco creemos en sistemas ultra sencillos que puedes aprender sin ningún esfuerzo ni disciplina y te garantizan el éxito. Se requiere de esfuerzo como cualquier otra disciplina. Se requiere dedicar un tiempo a aprender y se requiere un poco de paciencia. Después, los resultados que se obtienen y los beneficios son de por vida, como cualquier otra profesión. Si eres contador, si eres ingeniero, si eres maestro, una vez que dedicaste un tiempo a aprender y desarrollar tus habilidades, después puedes conseguir un empleo el cual te da beneficios de por vida. Voy a presentarme brevemente. Mi nombre es Carlos Partida. Yo comencé a trabajar en los mercados bursátiles en el 2008, poco antes de la crisis financiera. Había estado trabajando como ingeniero de sistemas y le daba servicio, entre otras compañías, a un fondo de inversión privado. Ahí conocí al gerente y desarrollé cierta amistad con él y me invitó a colaborar con ellos. Primero empecé colaborando de medio tiempo, después de tiempo completo. Esta es una de las cuentas que me asignaron para hacer reportes sobre las diferentes acciones. Tenía aproximadamente $2 millones. Y ahí fue donde aprendí algunas de estas técnicas que usualmente no están disponibles para el trader pequeño. Si tienen alguna pregunta, todo lo que tienen que hacer es iniciar en la cajita de chat mientras desarrollemos nuestra presentación. Tenemos que dar la nota legal primero. El material que vamos a presentar es solo para propósitos educativos. En ningún momento vamos a dar recomendaciones específicas de compra o de venta. Por otro lado, la inversión de los mercados bursátiles con apalancamiento puede multiplicar la ganancia, pero también puede multiplicar la pérdida y puede no ser apta para todas las personas. Y por último, no es aconsejable invertir con dinero que al perderlo pueda afectar adversamente tu estilo de vida. Ahora sí vamos a entrar de lleno al material. Vamos a analizar algunos de los secretos del mejor trader del mundo, o el que se considera por la mayoría el mejor trader de todos los tiempos, Jesse Livermore. Él hizo algunas declaraciones, algunos comentarios, y vamos a analizarlos y vamos a analizar después con ejemplos qué es lo que representaba lo que él decía o a qué se refería. Uno de los comentarios que él hizo es: yo soy un trader y por lo tanto busco una señal, compra institucional. ¿Qué se refería él con esto? Bueno, él se refería a que de una compañía para comprar acciones, o por ejemplo, en nuestro día para comprar o vender una divisa, hay que analizar si hay señales en los gráficos o en el precio de que la administración o los principales stockholders de la compañía están comprando o están vendiendo. Eso nos puede dar una clave de si la compañía está en problemas. Todavía no sale la noticia, pero ellos están aligerando su posición. O si por el contrario no han salido noticias buenas de la compañía o de proyectos, pero ya hay muestras en el movimiento del precio y o el volumen de que están comprando porque el proyecto los va a llevar, una vez se gane el anuncio, a despertar un gran interés en esas acciones. Una vez que sale la noticia, muchas veces ya es demasiado tarde. El precio ya se movió, ya el stop tiene que estar colocado muy lejos y ya hay un gran riesgo. Vamos a entrar más a detalle y ver algunos ejemplos de ello. También dijo algo muy importante que dice: el público debería estar alerta de las explicaciones que muestran solo lo que las instituciones desean que el público sepa. Es decir, una empresa, o en su caso la Reserva Federal o el Banco Central de un país, solamente va a declarar lo que desean que el público sepa. Y de una forma
Van a estructurar las frases según lo que desean que el público sepa. Y muchas veces ya están previamente los principales involucrados en esto colocados para la posición. Otra de las declaraciones que hizo es: sin lugar a duda, la publicidad es un arte y la manipulación, el caso de los mercados financieros, es el arte de hacer publicidad por medio del movimiento del precio. Vamos a entrar más a fondo de esto más adelante. Vamos a explicar por qué es necesario o por qué necesitan realizar sacudidas, pruebas en el mercado que de alguna forma controversial podrían interpretarse como manipulación, porque es necesario esto para las empresas. Ellos se enfrentan a problemas que nosotros como traders pequeños no tenemos y nunca tomamos en cuenta, pero el saberlo puede arrojar luz al por qué ciertos movimientos parecen no tener sentido. Sin embargo, son necesarios para que estas grandes compañías puedan posicionarse con una cantidad lo suficientemente grande como lo que ellos necesitan, y necesitan que alguien tome el otro lado del trade. Hay que aclarar que en la época de Jesse Livermore el trading era ligeramente distinto. ¿A qué nos referimos? Por un lado, no tenía las sofisticadas gráficas que nosotros tenemos y que segundo a segundo se están actualizando y rápidamente podemos ver precio, volumen, velas japonesas, poner indicadores. Eso es gracias a la tecnología moderna. No quiere decir que el trading sea más sencillo, porque los mercados, como Jesse Livermore mismo lo declaró al final, se han vuelto mucho más complejos que antes. Entonces tenemos mucho más información de la que él disponía, pero también los mercados son más complejos. Por lo tanto, tenemos que adaptar sus técnicas a la época moderna. Ellos lo único que recibían era por medio de un aparato como este que vemos aquí, que recibía señales de telégrafo. En una cinta comenzaba a imprimir los precios o a darles actualizaciones sobre los precios de las diferentes acciones. Por eso le llamaban, y de ahí el por qué algunos me han preguntado: oye, ¿es por qué antes se llamaba, o hay libros que hablan de la lectura de la cinta, o el arte de la lectura de la cinta? Esta era la lectura de la cinta, porque eso era lo que ellos recibían. No tenían una computadora como nosotros, donde recibían las gráficas, estaban dibujando solas, y el volumen, y segundo a segundo, poner gráficas de un minuto, cambiársela de 5, cambiársela de 10, cambiársela diaria. Ellos no tenían esas posibilidades. Usualmente lo que hacían los que tenían los medios económicos, contrataban a un grupo de jóvenes para que en un pizarrón fueran dibujando gráficas de ciertas acciones según la información que recibieron en la cinta. Por eso en aquel entonces se le llamaba la lectura de la cinta. Y cuando Jesse Livermore se refirió al arte de la manipulación y anunciarse por medio de la cinta, a eso es a lo que se refería, porque era lo que existía en aquel entonces. Vamos a ver ejemplos de compra institucional, entrando en el primer inciso. Recuerden que la primera frase que vimos de Jesse Livermore es la que decía que él es un trader y por lo tanto buscaba compra institucional. ¿Por qué? Porque tu análisis fundamental, no que no sea bueno hacerlo, por supuesto que es bueno hacerlo, pero si tu análisis fundamental difiere del de las grandes instituciones, cuyos analistas le pasan la información a los traders, los cuales a su vez invierten los millones y millones que tienen de poder adquisitivo y se posicionan hacia un lado o hacia otro, aun cuando en la rara circunstancia de que tu análisis sea mejor que el grupo de expertos analistas que ellos tienen del análisis fundamental, ¿qué va a afectar más el mercado? ¿Tus conclusiones o las conclusiones que sacan los analistas de las grandes corporaciones? Le pasan el informe a los traders con cuentas con millones y millones de dólares y empiezan a posicionarse en el mercado. Entonces, él como trader individual buscaba estar en las instituciones con un enorme poder adquisitivo, comprando o vendiendo. Aquí podemos ver una señal de esas. Esa es la gráfica del índice americano S&P 500. ¿Y qué tenemos aquí?
Este es un ejemplo de ello. Noten el surgimiento del volumen. No es un pequeño incremento en el volumen que tengamos que sobreanalizar o microanalizar para ver qué es lo que significa. Este volumen en esta vela es una gráfica semanal, resalta como un rascacielos en una ciudad. Y eso aunado al movimiento del precio, que tenemos una vela martillo. Pero no es solo la vela martillo lo que importa aquí, porque aquí, por ejemplo, tenemos dos velas martillo invertidas. Aquí tenemos otra vela martillo y el movimiento no fue tan grande. Aquí lo que importa es la relación del volumen. Esta enorme cantidad de volumen que sobresale en la gráfica representa aquí una enorme cantidad de actividad aquí. Precio nos puede ayudar a interpretar qué es lo que pasó. Pero la pregunta es, estas velas son, cada una vela de estas representa una semana. ¿Quién tiene el poder adquisitivo para en un movimiento bajista entrar al mercado y comprar cientos de miles de contratos y detener el movimiento? Solamente las instituciones financieras. Por lo tanto, como traders es muy importante, sí, que hagamos nuestro análisis individual, pero también busquemos muestras en la gráfica por venta o compra institucional. A eso se refería Jesse Livermore. Y aquí tenemos que definitivamente el movimiento bajista se detuvo aquí y después comenzó un movimiento alcista continuo durante años. Pero la clave está aquí. Aquí es donde las instituciones compraron. Vamos a ver otro ejemplo. Esta ahora en una acción. Esta es la acción de Netflix. Que hubo una noticia aparentemente negativa. Empieza el pánico al mercado y empiezan a vender. Pero noten algo. El precio no pasa por debajo de alrededor de los $58 de la acción. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Noten los enormes surgimientos de volumen. Ya cuando el precio había bajado considerablemente, es cuando vemos estos enormes surgimientos del volumen que detienen la caída del precio. También nótese que en este caso el proceso fue mucho más largo. Aun cuando el precio ya no pasa de este nivel, el volumen gradualmente comienza a disminuir. ¿Qué es lo que significa esto? Que las corporaciones están comprando todo el suministro o toda la venta que existe. Una vez que tienen en su poder la mayor cantidad de acciones que están flotando en el mercado o disponibles para venta y compra, una vez que remueven todo el suministro, ahora comenzó un movimiento alcista que incluso rebasó los límites anteriores. Por eso es muy importante entender que, como dijo Albert Einstein, tenemos que simplificar las cosas lo más que podamos, pero no más que eso, porque después ya empiezas a perder información importante. Por eso esos sistemas de, haz trading en una vela martillo, o con esa señal, o con aquella, a veces funcionan, a veces no, y es un juego de azar, porque el mercado es más complejo que esto. Ellos mismos no sabían cuánto tiempo les iba a llevar a absorber todo el suministro que había. El ejemplo anterior fue rápidamente, ahorita tardó más tiempo en este ejemplo. Entonces, el mercado se mueve según las necesidades y circunstancias de lo que va pasando. No tiene reglas fijas. Ahí es donde entra la estrategia. La estrategia nos ayuda a poder evaluar 1 y 1000 casos distintos. La táctica, ahí sí, es más precisa y nos dice cuándo es el momento de apretar el gatillo o de entrar y salir al mercado. El volumen indica, Víctor, la cantidad de contratos, no la cantidad de dinero. En el caso de las acciones, la cantidad de acciones que cambiaron de manos ese día. Entonces, o esa semana, según la gráfica. En este caso son gráficas semanales. Ya vamos a ver gráficas con marcos temporales más pequeños. Pero el volumen representa el cambio de contratos en el mercado de Forex, en el mercado de futuros. En el caso del mercado de acciones, la compra y venta de acciones en un momento dado. Es muy, muy importante el volumen, algo que muy pocos traders analizan, pero todas las instituciones analizan. Todos los traders profesionales que yo conozco, y sobre todo los que trabajan para instituciones, todos analizan el volumen. Es fundamental. Aquí tenemos un ejemplo reciente. Es la gráfica del euro. Hemos tenido un movimiento alcista del euro. El aumento de volumen, Víctor, en efecto, lo único que te da es la cantidad de contratos y
la cantidad de actividad que hubo en ese día. Por ejemplo, aquí vemos esta enorme cantidad de volumen, pero aquí tenemos lo contrario, una diminuta cantidad de volumen. Significa que aquí, durante este día, esta gráfica diaria, hubo muy poco cambio de contratos de manos, muy poca actividad. Es como una tienda que tienes abierta. Si un día tuviste 2, 3 clientes y el otro día tuviste 100 clientes, bueno, este día tuviste mucho más actividad, pero este día hubo poca compra y venta. Ahora, ¿cómo vas a determinar si fue más compra que venta o más venta que compra? Ahora tienes que analizar el movimiento del precio. Y ya vamos a entrar más adelante algunas reglas que nos ayudan a identificar esto. El oro ha tenido un movimiento alcista considerable, pero ese movimiento alcista comenzó con un movimiento particular. Cuando la Reserva Federal de Estados Unidos hace un anuncio finales del año pasado, tuvimos este movimiento. Noten, el rango del precio es muy sobresaliente con respecto a los rangos que se habían manejado en las semanas anteriores. Pero el volumen definitivamente resalta como un rascacielos. Esto denota una enorme actividad y nuevamente, ¿quién tiene el poder adquisitivo para entrar al mercado y comprar cientos de miles de contratos? Nótese que antes de este movimiento se había tenido un continuo movimiento bajista. Pero es la cantidad de volumen que tenemos aquí. Por ejemplo, aquí, que la mayor cantidad de volumen está en velas alcistas. También aquí es una vela martillo alcista. Entonces hubo más compra que venta. Por eso no debe de extrañarnos que el movimiento haya continuado alcista. Aquí hubo otra ráfaga de compra, se superan los niveles altos y continuó el movimiento alcista por el momento. Pero aquí estuvo el cambio. Esto es lo que hay que aprender a detectar y encontrar un buen lugar donde entrar en la posición. Porque, por ejemplo, si entras aquí alcista, tu stop técnicamente tiene que estar por debajo de esta vela. Para los que tuvieron paciencia y esperaron una corrección del 50%, que ahora ese número significa algo, no que ciegamente, por ejemplo, de este movimiento bajista, aquí tuviste una corrección de aproximadamente el 50%. Puedes haber dicho, oh, voy a entrar en venta corta, ¿verdad? Para una continuación. Fibonacci, las reglas de Fibonacci que me han enseñado, eso me dicen. Pero es el problema de seguir esas reglas tácticas ciegamente, que entrar aquí en venta corta está en contra de la evaluación de la posición, del análisis estratégico que te está diciendo que aquí llegó un cambio fundamental, que esta no es una simple corrección, el volumen te lo dice, movimiento del precio te lo dice. Por lo tanto, aquí, por el contrario, debes estar buscando dónde te es conveniente como trader entrar, pero para el movimiento alcista. Una vez que esta vela cierra alcista, esta puede ser tu entrada y ahora sí tu stop es menor y ya cuando regresa aquí ya tienes un beneficio, lejos de simplemente estar en tu precio de entrada y haber aguantado una posición en pérdida durante tantos días. Ahí es donde ya la estrategia te puede indicar dónde entrar. Ahora, siempre va a haber una corrección del 50%, no, pero hay estrategias que te pueden ayudar, que está fuera del análisis ya de lo que vamos a ver hoy, como posicionarte, por ejemplo, por darte rápidamente una idea. Es más complejo que eso, pero puedes entrar con una posición aquí. Si el movimiento continúa alcista, participas con una porción de tu cuenta. Pero si hay una corrección, puedes ingresar otra porción y ahora sí, disminuyes tu costo de entrada a la mitad y puedes aprovechar tanto si el movimiento continúa de aquí y no hay corrección, o si hay una corrección, poder comprar a un nivel más con más beneficio para ti. Pero bueno, eso ya entra dentro del terreno de técnicas de control de riesgo avanzadas. Vamos a continuar con el tema de hoy. Vamos a ver ahora ejemplos de venta institucional. Aquí tenemos el trato de futuros del oro que llegó cerca de los $1,900 por onza. Y para sorpresa de todos, en el 2013 se colapsó por debajo de los 1,200. Pero no debió haberte sorprendido si analizabas el volumen. Porque ¿qué tenemos aquí? Una vez más nuestros rascacielos. Una vez que el precio llegó a estos niveles, las instituciones empezaron no a comprar, empezaron a vender, porque era propicio para ellos vender lo que habían comprado en el 2008 a $600 por onza, en el 2009, 2010 a $1,000 por onza, ahora dan $1,900 por onza. Es una oportunidad para ellos vender su posición. Y eso no los dice estos grandes rangos, porque esta vela abrió en este nivel.
alrededor de 1830, pero bajó a cerca de 1700. Y nota la enorme cantidad de volumen. Ya el precio no subió de este nivel, porque de esos niveles continuaron las instituciones vendiendo. La vela que finalmente te dice que hay un cambio fundamental es esta. Nota, el precio abre por encima de 1800, la vela semanal se colapsa y cierra cerca o por debajo de los 1700, alrededor de los 1650, y con una enorme cantidad de volumen, y el precio ya jamás regresa a este nivel. Ya ni siquiera, ya alrededor de los 1800 continúa la venta. Una vez que las instituciones descargan su posición completa, ya no habiendo quien sostenga esa posición, ahora el mercado tuvo un continuo movimiento bajista. Pero las señales comenzaron desde un año antes. Y eso es lo que Jesse Livermore se refería con que como un trader, él buscaba una cosa, señales de venta o compra institucional. Otro ejemplo que podemos dar pasó en la libra esterlina. Tenemos este enorme surgimiento del volumen, el mayor en lo que llevaba del año y casi un año. Después hubo una corrección y esto es lo que finalmente te muestra las cartas de los traders institucionales. El movimiento alcista es muy pobre y hay una pequeñísima cantidad de volumen. Ya no había interés de parte de las instituciones en continuar comprando. Y más adelante vamos a ver qué trader institucional estuvo envuelto en esta operación. George Soros estuvo envuelto en esta operación. Pero una vez que el movimiento haya pasado, entonces las noticias te decían, oh, George Soros añadió $1,000 millones en venta corta del dólar australiano. Pero ya para conocer la noticia ya es demasiado tarde para ti o para mí. ¿Qué influencia tuvo eso en el mercado? Después también se dieron declaraciones de, Australia se une a la guerra de divisas por medio de un fuerte estímulo para depreciar su divisa, pero para cuando la noticia sale ya es demasiado tarde. Las instituciones se posicionaron aquí para ese movimiento. Después de las noticias el precio comienza a colapsarse. Pero ya cuando el precio va aquí y sale la noticia, ya tu stop tiene que estar técnicamente en este nivel. No sabes si va a haber una corrección. Por eso es importante aprender a determinar esto, que te da una mejor posibilidad de éxito. Una vez que entiendes la parte estratégica, todavía hay problemas que resolver. Tienes que aprender dónde voy a entrar, cuándo voy a entrar, cuándo el stop, aun cuando estoy identificando lo que está pasando, es demasiado grande y en caso de una corrección no es costeable mi riesgo-beneficio. Todavía quedan problemas que resolver, pero si ni siquiera puedes identificar esto, muy, muy difícilmente vas a tener éxito. Vas a ver. Ahora el otro punto que íbamos a tocar. Dice, el público debería estar alerta de las explicaciones que muestran solo lo que las instituciones desean que el público sepa. Y esto no es nuevo. Jesse Livermore operaba, una de sus grandes intervenciones al mercado fue durante la Gran Depresión de 1929. Esto no es nada nuevo. Eso siempre ha existido. Y vamos a ver ejemplos modernos de cómo las noticias muchas veces pueden desviarte al lado correcto del mercado. ¿Por qué? Porque el público debe estar alerta de las explicaciones que muestran solo lo que las instituciones desean que el público sepa. Esta noticia salió en el 2011, agosto 6. La prestigiosa agencia de Standard & Poor's quita su prestigioso estatus de AAA a la economía más grande del mundo, Estados Unidos. O sea, el presidente tuvo que salir a hacer declaraciones. ¿Qué pasó en la gráfica? Aquí tenemos justamente ese mes, agosto del 2011. Pánico en el mercado por la noticia, empiezan los traders a vender a costa o precio que sea. ¿Y qué hacen las instituciones? Las instituciones, teniendo mejor información, mejores analistas, sabiendo que el gobierno de Estados Unidos, de alguna forma, iba a comenzar un fuerte estímulo monetario que iba a ayudar a la economía, ellos compran a niveles ya favorables todo lo que pueden. Por eso tenemos estos enormes surgimientos del volumen. Y después el mercado hace niveles cada vez más altos. Pero ya para ti entrar en estos niveles ya había un mayor riesgo que enfrentar. La noticia te decía que era una noticia calamitosa para las acciones y el índice americano. Está tan mal la economía de Estados Unidos que le quitó la prestigiosa agencia
Standard Poor's su triple A. Esto fue aprovechado por los tres institucionales para comprar a mejores precios, a costa de miles de millones de traders que ciegamente siguen las noticias porque es un noticiero, está en televisión y tenemos que creerlo. En ese mismo tiempo, agosto del 2011, sale una noticia en una de las revistas más prestigiosas de Estados Unidos de finanzas sobre inversiones en el oro. Y dice que el oro llega a niveles récord, con fuerte demanda, siendo una inversión segura. Dice que llegó a otro nivel récord de 1829, conforme nuevos datos de la economía débil de Estados Unidos incrementaron la demanda por la inversión segura del oro. ¿Qué fue lo que pasó en ese entonces exactamente en agosto del 2011? Las instituciones dijeron a los noticieros, muchas gracias por ayudarnos a atraer la atención, a comprar el oro, porque necesitamos quien compre para nosotros poder vender y convertir nuestra ganancia en papel a una ganancia real. Necesitamos cientos de miles de traders que tomen al otro lado del trade. Comenzaron agresivamente a liquidar y cerrar su posición en el oro. Aquí tenemos el volumen, el movimiento al rango que no lo indica. Una vez que terminaron su venta, ahora el mercado se colapsa. No subió a los 1200, digo a los 2000, a los 2500 que los analistas pronosticaban en los periódicos y bla, bla, bla. La información que salió, al parecer, es solo lo que las instituciones deseaban que saliera. No porque el periódico esté de acuerdo con la institución para anunciar algo, pero las instituciones, ya vamos a ver más adelante por qué hay un ejemplo específico, Jesse Livermore, necesitan de este tipo de noticias, aprovechar la oportunidad para poder liquidar sus posiciones a costa de los demás traders. Pregunta que si el volumen que nos da el broker es solo de sus clientes y no del mercado en general. Eso depende de qué broker. Si hablamos del mercado de futuros, es un mercado centralizado. Si hablamos del mercado de acciones, es un mercado centralizado. Si hablamos del mercado de Forex, se puede analizar el volumen, pero es un tema que vamos a analizar en otra sesión, que vamos a dar esta semana después, por darte una idea de cómo el mito de que no se puede analizar el mercado de Forex es solamente un mito. Te voy a hacer una pregunta. Si un broker tiene mucha venta para el euro dólar-americano y otro broker tiene mucha compra en sus clientes, ¿se va a mover en un broker el euro dólar-americano a la alza y en otro a la baja? Porque uno tiene mucha venta y el otro tiene mucha compra y son separados, ¿no? No se permite que eso suceda porque es la misma divisa. Tiene que moverse, salvo ciertos pips de diferencia, en la misma dirección. Y los incrementos de volumen van a pasar en las mismas velas, porque el movimiento tiene que ser igual, los incrementos del volumen son iguales. Pero bueno, ese ya es tema para otra ocasión. No nos alcanzaría el tiempo para verlo ahorita. Ahora bien, vamos a ver otra noticia interesante. 2007. Los expertos auguran que se acentuará la escasez del petróleo. Recuerdo comentarios en aquel entonces que decían los expertos en el petróleo, ya los depósitos de petróleo llegaron a su pico, la extracción ya de aquí en adelante la cantidad de petróleo que se puede extraer va a disminuir porque las reservas están terminando, ya nos estamos terminando el petróleo, nos estamos acabando. Y ya de aquí para adelante la producción no podrá ser más grande porque los depósitos de petróleo no tienen más petróleo. ¿Qué pasó pocos meses después de la noticia? Un colapso en el mercado del petróleo de $140 por barril a $38 por barril. Esto es lo que la noticia nos estaba diciendo y la alarmante noticia de que los depósitos de petróleo ya están agotándose. Realidad de lo que pasó. Se fue de $140 el barril, se colapsó a 38 por un exceso de producción de petróleo después. Y la parte cómica es después cuando BP, British Petroleum, tuvo el derrame en el Golfo Pérsico y no podían cerrar el pozo petrolero, que habían perdido el control de él en medio del mar, que decían, si no lo podemos cerrar, es un enorme suministro de petróleo y va a estar expulsando petróleo para siempre.
Ahora era al revés. Ahora había suficiente petróleo para que él siguiera expulsando petróleo, el pozo del que perdió el control en medio del mar, por décadas. ¿Y qué pasó? Cerraron el pozo y las acciones de BP se fueron a las nubes. Pero bueno, ahora vamos a continuar aquí con lo que estamos viendo hoy. Esto es lo que la noticia te decía, eso es lo que nos hizo pensar de que ya no iba a haber la producción, simplemente el agotamiento se iba a incrementar cada vez más. Lo contrario fue lo que pasó, pero los traders pequeños, fondos de inversión pequeños comienzan a comprar, basada en la noticia, y las instituciones comenzaron a vender sus posiciones. Gracias por ayudarnos a liquidar y encontrar compradores a este precio, y ahora lo que pasa, el precio se colapsa. Vamos a ver un último sobre unas acciones. Yo recuerdo estar viendo la televisión, un noticiero financiero cuando sucedió esto. Esto pasó en septiembre de 2012. Las acciones de Apple llegan a $700 porque iPhone 5 vuelve a sobrepasar las ventas récord. ¿Qué pasó en la gráfica? Cuando llega a $700 por acción, fue el pico y de ahí bajó más de la mitad de su valor. Ya había señales aquí de clara divergencia negativa. Ya había señales claras de venta y falta de demanda con este tipo de velas, con disminución del volumen. Pero la noticia ayudó para que los que querían vender a 700 sus acciones pudieran venderla porque la noticia trae compradores de esta prestigiosa cadena de noticias americanas. ¿Eso fue lo que dijo la noticia? Esto fue lo que salió, lo que sucedió en la gráfica. Por eso, ¿qué es lo que dice, qué es lo que dijo Jesse Livermore? Que debemos estar atentos a que las empresas van a declarar a la prensa solo lo que quieren que el público sepa. Ahora vamos a ver el tercer y último punto. Sin lugar a duda, la publicidad es un arte y la manipulación es el arte de hacer publicidad por medio del movimiento del precio. Es una gráfica reciente del euro dólar americano. Es la que acabo de mostrar. Pero quiero mostrar algo que posiblemente no percibimos en la gráfica anterior. Para el movimiento alcista, cuando sale la noticia, muchos traders están en el mercado esperando la noticia. Para donde se mueva el precio van a entrar. Trade institucional necesita entrar con cientos de miles de contratos alcistas en esta ocasión. Necesita que tomen cientos de miles de trades el otro lado del trade. Es un mercado de suma cero, el mercado de Forex. Por lo tanto, lo que tal vez no notaste es cuando viste la otra gráfica, exactamente la misma que esta, es que estos eran los mínimos que se habían alcanzado. El precio bajó cerca de 30 pips antes de hacer este movimiento alcista. Esto tiene la finalidad de, por medio de lanzar una ráfaga de venta después de la noticia, ejecutar los stops de cualquiera que esté especulando que el movimiento va a ser alcista después de la noticia, ejecutar las entradas en venta corta de los traders de rompimiento, de que, si la noticia es negativa y rompe estos niveles, va a continuar bajista, y aquí el trade institucional puede comenzar a posicionarse alcista con una enorme cantidad de contratos, porque en estos niveles técnicos se encuentra una enorme cantidad de entradas en venta corta, por las razones que ya mencioné. Entonces sale la noticia, en la gráfica de 10-15 minutos empieza el movimiento bajista fuerte y dices, ok, va a ser bajista, y empiezas a meter contratos en venta corta, sin saber que el trader institucional está anunciando por medio, o la publicidad que hace, como dice Jesse Livermore, por medio del movimiento del precio, es hacerte creer que va a ser bajista. Tiene que hacerlo, no tiene otra opción. Él necesita cientos de miles de contratos que alguien los venda para poder comprarlos. Y el movimiento fue alcista. Lo mismo pasó con el movimiento bajista de aquí. Nota el movimiento bajista ya continuo. Tuviste una corrección del 50% aquí de Fibonacci para entrar en venta corta. No te dieron ninguna corrección del 38.2, 3, 4, 5, 7%, ni al 50%, ni al 62.1567, como ridículamente te enseñan fracciones de Fibonacci. No tuviste ningún tipo de corrección aquí. Pero si tu ojo está entrenado, lo que sí vas a ver aquí es que aquí hay una vela envolvente bajista
Y si te colocas aquí en venta corta y pones tu stop en ese nivel técnico, el precio aquí sí regresó porque ocupaban ellos más contratos, rebasa ligeramente ese nivel técnico y los tres de rompimiento que tienen entradas aquí de, si se va a superar ese nivel va a continuar alcista. Aquí se ejecuta, una vez ejecuta tus stops y la siguiente hace la reversa y de ahí, ahora que completaron su línea, comienza un continuo movimiento en venta corta. Pero aquí nuevamente te anunciaron que, se superaron esos niveles, esta es una simple corrección y va a ser alcista. A eso se refiere el Jesse Livermore, que la manipulación del precio es el arte de anunciar o hacer publicidad en trading por medio del movimiento del precio. Pero esos son detalles que se nos pueden escapar a la vista y ahora te preguntas por qué siempre estás del lado incorrecto del mercado. Tienes que ayudar a los traders institucionales a posicionarse. Cientos de miles de traders tienen que hacerlo. ¿Cómo más van a acumular ellos cientos de miles de contratos? Es una necesidad que tienen ellos de hacerlo de esta manera. Y requiere una técnica depurada de parte de los traders institucionales. Colocan sus órdenes aquí previamente, mandan una ráfaga de compra y una vez que se superan esos niveles empiezan a llenar sus órdenes. No es algo sencillo, tienen que hacerlo de forma estratégica, en el momento correcto, aprovechar noticias, lo que sea necesario. Otro ejemplo pasó en La Plata, en el mercado de La Plata, recientemente. La gráfica diaria. Aquí hubo un movimiento de rango continuo. Aquí cuando comienza el movimiento bajista, tú puedes decir, ok, es un movimiento bajista, entro en venta corta, tu stop técnicamente va colocado aquí. Pero resulta que el trader institucional no completó su línea en venta corta. Entonces se espera una noticia importante. Este día fue la noticia de la Reserva Federal de Estados Unidos también. ¿Y qué pasa durante la noticia? Fuerte movimiento alcista primero, se superan los máximos, se ejecuta tus stops, estás posicionado en venta corta, las entradas de los trades de rompimiento alcista se ejecutan también para poder el trade institucional completar sus cantidad de contratos que ocupa en venta corta. Una vez que eso sucede, la vela se colapsa y nota después de eso. Todas y cada una de las velas son bajistas. ¿Tuviste una corrección de 38.24567%? No. ¿Tuviste una corrección del 50%? No. ¿Tuviste una corrección del 62.8%? No. ¿Por qué? Porque el tradicional ya tenía su línea completa. No ocupaba añadir a su línea. Curiosamente, aquí ya se detuvo el movimiento bajista, ¿verdad? Y se convirtió en rango. ¿Y qué tenemos nuevamente? Nuestro amigo el volumen. Ya estaban las instituciones liquidando la posición que habían adquirido con esta enorme cantidad de volumen aquí. Entonces, tenemos que estar conscientes que se nos va a traer con el movimiento del precio a que entremos en cierto dirección. Pero tenemos que saberlo para poder interpretar esto, porque este movimiento parece no tener sentido. ¿Cómo es que la vela sube por encima y luego se colapsa y hay un movimiento bajista? Los movimientos solo tienen sentido a través de la explicación que todo. ¿O qué otra explicación podría tener? Lo mismo en la gráfica anterior. ¿Qué explicación me das al hecho que el precio primero baja y luego sube, cierra de esos niveles? Lo mismo aquí, que una vez que se supera esos niveles y ahora el precio se colapsa. Bueno, la única explicación que yo veo congruente es que, bueno, ellos necesitan posicionarse. Y la ayuda para el análisis te lo da el volumen. Ellos usualmente aquí compraron todo lo que pudieron, utilizando tu análisis técnico que te enseña de que, se rompe ese nivel, va a continuar alcista, tu stop va colocado aquí si entraste en venta corta, es el nivel técnico de resistencia. Entonces, con los miles de libros que enseñan las mismas técnicas, ellos se ayudan para saber que aquí, ¿cómo saben que aquí hay miles de órdenes? No las ven, pero saben que el libro te enseña que si se rompen esos niveles va a continuar alcista, que aquí va tu stop si ya estás en venta corta, etc. Ya vimos. Es otro ejemplo ya más pequeño, la libra esterlina, gráfica de una hora. Movimiento alcista continuo. Aquí tenemos un cambio de tendencia en dos velas. Entras en venta corta, pones tu stop, pero resulta que el trade institucional no completó su línea. Bueno, en las siguientes noticias se superan esos niveles, se absorben las órdenes y ahora el precio ahora sí tiene un movimiento bajista continuo. Esto ya ahora en la gráfica de una hora, gráfica reciente de la libra esterlina. Pues tenemos que entender que el movimiento del precio nos puede hasta confundir, como aquí. Tienes una vela martillo alcista y una vela martillo bajista. ¿A dónde vas a entrar? ¿Bajista o alcista? Si solo sigues velas japonesas. Esta te dice que el movimiento va a ser alcista. Esta te dice que el movimiento va a ser bajista. Pero esto es la publicidad que te va a dar el trader institucional. Por último, porque ya se nos está acabando el tiempo, vamos a ver
Habría que analizarlo, Mercedes, sobre el euro dólar americano. Y se nos está acabando el tiempo. Vamos a ver un último ejemplo tomado de Memorias de un operador de bolsa, donde habla acerca un poco de Jesse Livermore, para ilustrar lo que estoy diciendo. Sí, la sesión debe acabar, entonces ya solamente unos minutos más vamos a explicar ese último punto. Para mostrar lo que estoy hablando, una prueba de lo que estoy hablando. Dice Jesse Livermore, debería decir que en mayo continué comprando y ellos continuaron vendiendo hasta que había acumulado 120 pacas. Estoy hablando de un contrato de futuros. Dice, un par de días más tarde, conforme había comprado el último que había en venta, el precio comenzó a subir. Y una vez que comenzó a subir de 20 a 40 o 50 puntos por día. De lo que les digo, las instituciones tratan de comprar toda la venta que pueda haber en un momento dado. Así les tome semanas. Ahora, ¿cómo puede liquidar su posición? Como mostré lo que pasó en el oro, etcétera, a precios favorables. Dice, aquí está hablando acerca de un periódico más adelante. En el final del relato dice, ¿por qué el periódico El Mundo lo publicó? No puedo decírtelo, nunca lo supe. De ahí que te digo, no es que se ponga de acuerdo el periódico con el tren institucional, o los tres institucionales, o las instituciones. Dice, supongo que al escritor alguien le pasó un tip o algún amigo del mercado de algodón, que es donde él estaba posicionado. Dice, yo no vi el artículo, ni hablé con nadie del periódico. Dice, ni siquiera sabía que lo habían impreso esa mañana, hasta después de las 9. Y si no hubiera sido por un amigo que me llamó la atención al artículo, nunca lo hubiera sabido. Dice, sin el artículo, fíjate lo que dice, sin el artículo, no hubiera tenido un mercado lo suficientemente grande para liquidar mi posición. Ese es el problema de hacer trading a gran escala. No siempre puedes salirte o vender cuando deseas hacerlo o cuando piensas que es el momento adecuado. Tienes que salirte cuando puedes, cuando tengas un mercado que vaya a absorber toda tu venta. De no aprovechar la oportunidad, como la que le presentó el artículo que atrajo compradores, dice, puede costarte millones. No puedes titubear. Si lo haces, estás perdido. Entonces aquí vemos un ejemplo documentado de lo que estoy hablando. Sí, MT4 te provee un volumen y ese es el volumen que yo tenía en pantalla. En las gráficas de marcos temporales pequeños es un poco más claro verlo. Para los marcos temporales más grandes se puede utilizar una cuenta demo del mercado de futuros, que muchos proveedores de futuros te lo dan, y ahí puedes ver un volumen más exacto porque es un mercado centralizado, el Exchange de Chicago. Bien, se nos ha terminado el tiempo. Vamos a continuar con estos temas posiblemente esta semana. Tenemos un webinario privado. Después te mandaremos la invitación para él. Si deseas aprender más sobre el tema que acabamos de ver ahorita, no me queda otra más que darles gracias por su atención y si hay alguna pregunta, contestarla. No, López, también vemos el volumen intradía. Acuérdate que una de las gráficas que mostré de la libra esterlina era gráfica de una hora. Entonces también y debes de ver el volumen de marcas pequeños, porque el marco temporal pequeño te puede decir a qué hora pasó el movimiento más importante. En la gráfica de un día, pues vas a ver el movimiento de todo el día. Pero la gráfica de una hora te puede decir a qué horas hubo el surgimiento de volumen más grande. Puedes utilizar volumen en Forex, pero tienes que saber la técnica para utilizarlo, Víctor. Y eso, bueno, ya está fuera de lo que podemos ver hoy, porque se nos terminó el tiempo. Muy bien, gracias a ustedes por su atención y nos vemos en la próxima exposición.